Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto poder estar presente en esta versión con 20, con tantas particularidades que tenemos en esta época, pero para mantenernos juntos y respetar por la salud de todos. El tema que voy a desarrollar son los efectos de la pandemia COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas organizaciones, con un enfoque integral del contador público. Y lo vamos a desarrollar en forma muy resumida en estos 6 puntos que estamos planteando. En cuanto a los efectos de la pandemia y en el sector de MIPYMES, a esta altura de la pandemia ya son bastante conocidos, prácticamente hay unanimidad en términos generales de cuáles son las consecuencias, y realmente cada uno lo puede llegar a plantear de distintas maneras, pero hay momentos, hay aspectos que son comunes reconocidos por todo el mundo. Por ejemplo, las pérdidas de la inactividad, aumento del endeudamiento, las debilidades administrativas de las MIPYMES que se ponen de manifiesto más que nada en una etapa como esta, en unas condiciones como esta donde se necesita tanto el acceso a remotos y demás. En este punto nosotros lo que tenemos que recordar, resulta interesante recordar al menos dos aspectos, que el contador público en general es reconocido como un especialista en generalidades o un generalista especialistas en las MIPYMES. Y en ese momento, en ese aspecto, la función que cumple el contador público realmente es muy importante, es como la de un docente empresario, y es por eso que tomando esa función como característica general de nuestra tarea, tenemos que tener en cuenta que el cliente realmente observa muy de cerca lo que hacemos nosotros. Compartimos con ellos prácticamente toda su realidad. Y en ese caso hay que pensar que en épocas tan difíciles el desaliento genera el desaliento, el análisis en general de las noticias malas solamente nos conduce a conclusiones importantes pero negativas. Es por eso que en momentos como estos nosotros tenemos que entender de que tenemos que ser muy realistas, pero también esforzarnos a encontrar un camino de salida, con un enfoque muy positivo. Esas son las cuestiones más comunes. A su vez, en épocas de pandemia se generaron toda una serie de conceptos muy importantes y se pusieron de moda, podríamos decir, o de uso frecuente, toda una serie de esos aspectos. Yo elegí 3 de esos aspectos, 3 palabras que podríamos decir son palabras de moda en la pandemia por lo que representan, por lo que sintetizan de este momento tan especial, que son crisis, innovación y virtualización. En cuanto a la palabra crisis, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto viene del griego, que significa decisión, también, también significa kratos, que es momento del cambio. Y esto nos marca cuál debería ser la conducta de cualquier microempresario, y creo que también de nosotros los profesionales, de cuáles son los caminos a seguir, a buscar los cambios. ¿Por qué? Como se dice siempre, por el mismo camino se llega al mismo resultado. Tenemos que realizar cambios para solucionar el problema nuevo que nos está originando la crisis. Desde el diluvio universal, pasando por la revolución industrial, la peste negra, siempre hubo condiciones similares a las que estamos viviendo, si el ser humano, con su característica principal, le fue encontrando la salida, y yo creo que esa es una de las principales cuestiones que nosotros tenemos que encontrar. Es una crisis, hay que encontrar el camino y ver qué decisiones ayudamos a tomar a los microempresarios. La segunda palabra es innovación. El hecho de que digamos que tenemos que buscar nuevos caminos por los nuevos problemas que se presentan es una de las características más importantes. Las salidas económicas, las salidas comerciales van a estar en encontrar caminos nuevos. En el hecho de los microempresarios, esos caminos nuevos serán producir nuevos servicios, producir nuevos productos, la búsqueda del cliente de distinta manera. Y nosotros, como contadores públicos, no somos especialistas en innovación, pero tenemos que procurar estar bien informados
porque recordemos que nosotros somos los generalistas, especialistas en esta microempresa, que la vamos a acompañar también en esa búsqueda. Sin ser los especialistas en innovación, tenemos que comprender de qué se trata para animarlos a que lo busquen y solucionen los problemas económicos, financieros y comerciales. La tercera palabra es virtualización. Nosotros entendemos que este quizás es el principal cambio que nosotros vemos en una época de pandemia, la virtualización. Todo ahora se hace a través de un Zoom, a través del WhatsApp, a través de un sinfín de aplicaciones que son tecnología y que se venían aplicando, pero que no todas estaban con una aplicación generalizada. En cuanto a la virtualización, acá sí tendríamos que entender, por lo menos desarrollar este punto en cuatro temas, en cuatro aspectos distintos. El primero es los de conocimientos generales. Lo mismo que en la innovación, nosotros no somos especialistas en tecnología, aunque algunos contadores sí se decidieron a esa rama de la profesión y pueden saber mucho más que el común de los colegas. Pero en términos generales nosotros no somos especialistas, pero sí debemos tener conocimientos generales porque somos quienes orientamos al profesional a que realice los cambios que necesita realizar para poder asegurar su empresa, para poder asegurar lo que vamos a decir más adelante como sobrevida o como proyectos de reinicio. Debemos conocer lo siguiente, incluso es también una posibilidad de nuevos negocios, de nuevas actividades profesionales, al igual que un comerciante cualquiera tiene que buscar la innovación. Tenemos que ver que para nosotros será innovar cómo ofrecer servicios completos asociándonos con empresas que sí se dedican a eso y ofrecerle al microempresario prácticamente el problema resuelto. Los aspectos de la virtualización deben ser encarados de distintas maneras y distintas partes. En primer lugar, para los clientes, cómo nos relacionamos con los clientes. Tenemos que solucionar el problema de comunicación, de conectividad, porque tampoco nos van a poder entregar toda la información que necesitamos para realizar las tareas que ellos nos encargan. También lo que acabamos de decir, quizás asociándonos con un colega o con un estudio que se dedique a la tecnología, podamos ofrecerle, como se dice comúnmente, llave en mano, el servicio de virtualización de su empresa. El otro aspecto es con el personal. Con el personal nosotros tenemos que tener en cuenta que especialmente en esta etapa en la que todavía el contador no puede ir a su estudio a trabajar, tiene limitaciones para acceder al material, debemos ver que nosotros tenemos que acceder a la virtualización de nuestro estudio profesional, de nuestro servicio, y ver qué es lo que sucede, de qué modo se puede trabajar. Con eso ya tuvimos a estos meses que acceder a lo que es trabajar con acceso remoto, tenemos que tratar de preparar al personal nosotros mismos, ver cuáles son todas las formas que podemos trabajar desde nuestras casas o en acceso remoto a todo el servidor que uno puede tener en la oficina, y ahí se van a presentar algunos problemas de distintas características. Primero tenemos que acceder al acceso remoto, conocer esas aplicaciones, acostumbrarnos a trabajar con menos papeles, puesto que nuestro mundo estará definido en forma excluyente por la computadora y por las aplicaciones. En segundo lugar, esto de que el personal trabaje y que nosotros mismos trabajemos en acceso remoto nos requiere toda una serie de equipamiento para poder realizarlo. Las computadoras familiares por ahí no alcanzan, la conectividad de bajo nivel por ahí no alcanza, y además todo esto origina también erogaciones que son adicionales, que las vamos a tener nosotros como profesionales, pero que también la va a tener el personal del estudio, y que de alguna manera, con la mejor voluntad de parte del personal, podrá acceder a todo esto que se necesita para trabajar en forma remota, y tendrá que hacer erogaciones particulares que de algún momento tendrán que ser reconocidas. Tenemos que entender que el personal no va a rendir, no va a tener la eficiencia que en una época normal,
y el sueldo va a ser pagado en forma completa como corresponde desde el punto de vista legal y comprendiendo la situación, y también tendrá que comprenderse estas erogaciones que tienen que realizar el personal respecto del equipamiento, de la conectividad y todo lo que necesitan. En cuanto a cuál va a ser el servicio que el contador público va a prestar en época de pandemia, que ya lo estamos atendiendo, debemos recordar aquí lo que dije al principio, de que nosotros somos generalistas especializados en microempresas, y en general, a veces, como se dice vulgarmente, tenemos que hacer hasta de psicólogo y solucionar algunos problemas que no son inherentes a nuestra especialidad. Pero esto se podría resumir de esta manera. Prácticamente estamos al lado del microempresario para atender todo tipo de problemas. Obviamente los que tienen que ver con nuestra profesión, y los otros, por lo menos, para comprenderlos, apoyarlos y ayudarlos a encontrar el especialista que corresponda. La pandemia se debe atender en los distintos problemas particulares que está generando, ya desde hace meses, por supuesto, y en especial, como se dice, pensando en el momento de pospandemia. Por lo tanto, los servicios del contador público yo los dividí en dos momentos. En primero, el presente, y el segundo momento, el futuro después de lo inmediato. Respecto del momento presente, a su vez yo lo divido, obviamente en forma arbitraria, en lo urgente y lo inmediato, o el momento después de lo urgente. Lo que nosotros tenemos en el momento de urgente es atender el problema del día, con que se comienza con los problemas especialmente financieros, el problema de cómo se tiene que atender a todos los compromisos asumidos y que la pandemia no prorroga. Se tienen que pagar sueldos, se tienen que pagar servicios públicos, algunos proveedores también se le tiene que atender. En ese caso, lo que tiene el microempresario es que atender especialmente, acceder a fondos y determinar prioridades de cuáles son los compromisos que se tienen que atender en primer lugar, en segundo lugar, etc. En ese caso, las técnicas que nosotros tenemos que aplicar es apoyar al microempresario a que acceda a fondos de financiamiento que hay en el mercado, pero que no son de fácil acceso. También preparar las carpetas de crédito o las carpetas de información para que se acceda a los beneficios del Estado, y especialmente ayudarlos a reordenar, determinar un orden de prioridades desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, de todos los compromisos que tiene que cumplir. El momento posterior a lo urgente, es decir, suponiendo que esto se esté terminando, en el momento después la primera pregunta va a ser, bueno, pero ¿qué hago con mi empresa? Y ahí hay que hacer toda una serie de análisis para ver realmente cómo queda, como consecuencia de los efectos de la pandemia, cómo queda esa microempresa en sus problemas económicos, financieros, comerciales y de todo tipo. En realidad, aquí, en ese momento, ese estudio tiene que tener la tendencia a hacer un análisis de sobrevida, y las opciones que van a ser con conclusión de ese análisis va a ser, bueno, la empresa ya no puede seguir, o bien la empresa puede intentar un plan posible de reinicio de actividades. Ese es el estudio que el contador le tiene que acercar al microempresario para que obviamente a él tome su decisión. Deberá analizar cuál es su endeudamiento, su nueva estructura de gastos, un nuevo punto de equilibrio para ver si se permite, si puede seguir trabajando, cuáles fueron sus pérdidas, cómo los puedes recuperar. Las otras preguntas es si tienen capitales al margen de esa microempresa, si es conveniente, si es adecuado, si es posible que los aporten para darle su propio crédito para que pueda continuar. Pero en realidad, después de todos estos análisis, con un nuevo punto de equilibrio, un nuevo proyecto en donde el comerciante le tiene que explicar cuál va a ser su innovación, la conclusión va a ser que el empresario decida, quiero cerrar por los distintos motivos que tenga para hacerlo,
o me animo a hacer un reinicio de mis actividades económicas. Y ahí entonces, ya con esa decisión tomada, pasamos al momento de lo que sería el futuro después de lo inmediato, es decir, el día después de la pandemia. Y entonces las dos opciones entre las que tuvo que elegir fue la liquidación o cierre y los posibles reinicios de la continuidad. En el caso de la liquidación o cierre, nosotros tenemos que tener en cuenta de que esto se debe hacer de una manera ética, es decir, tener en cuenta que el mínimo de responsabilidades se deben cumplir, no es dejar todo y escaparse, sino tratar de hacer un cumplimiento ordenado con lo poco o mucho que se pueda disponer. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para afrontar todo el pasivo, el microempresario tiene todo un activo. Por lo tanto, tendremos que orientarlo para evaluar de qué manera se pueden liquidar todos sus activos para tener el mejor rendimiento posible, porque de esa manera se va a asegurar un mejor cumplimiento del pasivo. Y obviamente, aún con la dolorosa decisión de cerrar, buscar de que al margen de cumplir con sus compromisos quede de la mejor manera posible para poder continuar su vida con algún otro proyecto. En esa liquidación habrá que hacer la reestructuración de las deudas en algunos convenios, liquidación de inventarios para que maximizar su recupero, su liquidación de fondos, la liquidación o distribución del personal, hacerlo ordenado. Un cierre no se va a realizar en 24 horas, hay que hacerlo ordenado, en forma de etapas, buscar que cueste lo menos posible, pero asumir esos compromisos. Es por eso que la conclusión es que en la liquidación o cierre tiene que haber un orden, una reorganización y una conducta ética. En cuanto a la decisión de haber tomado el reinicio de la actividad, en este caso va a haber que trabajar nuevamente con un nuevo punto de equilibrio, asegurarse un buen financiamiento, determinar los requerimientos de financiamiento y asegurarse de dónde podrán obtenerse esos fondos, asegurarse también que podrán hacer las innovaciones en servicios, en productos, que le permitan adecuarse a la nueva etapa que van a tener que cumplir. La logística, el desarrollo de una buena administración es uno de los puntos más importantes, porque es obvio que una de las características de las microempresas es que tienen una administración muy pequeña y en algunos casos nula. El acceso remoto con que estuvieron manejando sus microempresas durante la pandemia, esto deberá fortalecerse. ¿Por qué? Porque en el momento después no todo va a ser como antes, por lo menos en los primeros tiempos. La administración respondió apoyándolo, era lo único con que contaba para poder seguir manejando su empresa desde su casa o con una presencialidad limitada en la empresa. La administración tendrá que ser revalorizada y la parte de virtualización también tendrá que ser tenida en cuenta. Todo eso es definir una nueva vida, un nuevo proyecto para la microempresa para el día después. Eso también tendrá que traer no solamente los planes de financiamiento, sino un nuevo punto de equilibrio que nos indique a nosotros cuáles van a ser las responsabilidades de las distintas partes de la microempresa y una nueva conducta del microempresario. El siguiente punto que vamos a ver es el contador público como un microempresario de servicios. Nosotros estamos pensando en forma excluyente en el servicio que nosotros tenemos que ofrecer al microempresario, y eso está bien. Pero tampoco nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, porque el profesional solo, o con un empleado, o con 20 empleados, sigue siendo un microempresario de servicio y tiene que asumirse como tal. Yo destaco estos 3 puntos para analizar cuáles son los aspectos que por ahí tiene que analizar para ver cómo sigue. En primer lugar,
asumirse como empresa de servicios. Eso significa que tiene que entender que todo lo mismo que se le hace a la microempresa como cliente, al asumirse él como microempresa de servicios, debe asumirse también como hacerse el mismo servicio. Entender que tiene los mismos problemas de pago, que tiene que pagar al personal, que tiene que pagar los servicios públicos, que tiene más erogaciones por una cuestión de pandemia, que todo es más caro porque hay que encontrar una nueva manera de trabajar. Y también ensayar la innovación necesaria para la nueva etapa. El contador, como microempresa de servicio, también tendrá que hacer innovación, tanto en los servicios que le va a prestar al microempresario, como también en la comunicación, en la conectividad que tendrá que darle para que le entreguen la información, para entregar la información preparada, para comunicarse en forma permanente en las consultas. Si bien luego va a tener que va a pretender seguir con la presencialidad, con una normalidad de la época anterior a la pandemia, hay que entender que muchas de esas cosas van a cambiar y hay que prepararse para eso. En ese aspecto, destacamos que tiene que haber una innovación en cuanto a toda la relación con los clientes. Y también hay que tener en cuenta un nuevo punto de equilibrio, porque los gastos van a ser mayores que antes, por todo lo que estamos mencionando. El segundo punto es la virtualización. Nosotros tenemos que estar preparados para que en cualquier momento pueda ocurrir lo mismo o para tener una presencialidad limitada. Nosotros al hablar de una de las palabras de moda de virtualización, dijimos un montón de características que tiene que entender el microempresario y nosotros tenemos que tener en cuenta para nosotros también. La comunicación con el cliente, la recepción de información, el acceso a la entrega de información y también la cantidad de reuniones de consultas, también hay que prepararse para eso. Para eso es necesario contar con muy buena tecnología, porque todo va a seguir pasando por la computadora, por el mail, por el WhatsApp. Y si bien vamos a tratar de volver a la normalidad anterior, todo esto tiene que estar mejor preparado, porque en la mayoría de los casos, hasta el acceso remoto, los tuvimos que acceder o implementar en 24 horas o 48 horas. Todo lo que está sucediendo nos dice, señores, esto puede volver a pasar y además va a haber un cambio de normalidad. Por lo tanto, la tecnología tiene que estar incorporada al estudio como algo importante y para poder seguir prestando el mismo servicio o mejor servicio y más adaptado a la nueva época. Esto también nos requerirá a nosotros un esfuerzo financiero, porque requerirá más gastos de servicios de conectividad, más equipamiento, más reconocimiento a toda una serie de gastos que hasta ahora no lo teníamos. Y todo eso nos lleva, al igual que lo que dijimos en el punto primero de microempresa como servicio, al tercer punto, que son los honorarios. Los honorarios siempre fueron un problema para el contador, porque el contador convive de alguna manera con el microempresario y se mimetiza de sus problemas. Fíjense ustedes que lo que nosotros hacemos cuando el empresario dice, tengo un problema de financiamiento, o cuando va al abogado le dice, bueno, usted tiene este problema, vamos a ver qué solución se le da, o cuando el arquitecto se lo llama para construir, le pregunta, bueno, ¿usted qué quiere construir? Hasta en el lenguaje incorporamos nosotros. Hablamos con el microempresario, bueno, a ver cómo solucionamos este problema como si fuera propio. Esa mimetización de la función que refleja una lealtad enorme, un interés de compartir los problemas, también, si bien tiene su aspecto positivo en cuanto al servicio que se le da, debemos tener en cuenta que hay una separación entre los problemas del cliente y los problemas del profesional que presta su servicio, que se reflejan en los honorarios. Por ese problema de mimetización, los problemas de honorarios siempre persisten, en general persisten en la relación del contador con su cliente. Claro, habrá que actualizar por inflación, habrá que actualizar por un sinfín de un nuevo punto de equilibrio, como mencionamos, por la virtualización y gastos adicionales. Pero claro, en época de pandemia, ¿a quién se le ocurre aumentar los honorarios? Bueno, los honorarios son un punto de partida muy importante que habrá que replantearlos y llevarlo a nivel explícito con el cliente, porque nosotros tenemos un nuevo punto de equilibrio y recordemos también que los honorarios son nuestra fuente de ingreso y tendríamos que decirlo bien, es la fuente de ingreso con que el contador vive y sostiene a su familia.
los honorarios tendrán que ser replanteados. Como uno de los últimos puntos que vamos a ver es el contador público como profesión. Es decir, nosotros como profesión en general sabemos que es una realidad que la profesión del contador público es quizás la más organizada del mundo. Y eso es parte de nuestro orgullo profesional, puesto que tenemos organizaciones departamentales, provinciales, sectoriales, nacionales, internacionales y mundiales, y eso está muy bien. Y por suerte tenemos dirigentes que conducen nuestra profesión hacia destinos actuales y del futuro, y está todo muy bien. Y simplemente mencionar 2 o 3 aspectos que apoyen esa gestión que hacen nuestras entidades gremiales, nuestras entidades profesionales, como que en la pandemia se enfatizan. Recordemos que la pandemia y las crisis aceleran los procesos y enfatizan las debilidades. Simplemente hacer 3 o 4 comentarios como un aporte a lo que realizan nuestros organismos profesionales. En cuanto al apoyo a los profesionales, nosotros tenemos que tener en cuenta que el profesional en forma individual, los que tienen muchos años en la profesión por ahí tienen una situación más robusta y por ahí no necesitan tanto apoyo, pero igual el pronunciamiento de la profesión en términos explícitos de esto le asegura que haya elegido el buen camino y también asegura de que estar en contacto y puede darle algunas ideas, sugerencias para el mejor desempeño de esta profesión. Pero también existe un sinfín de profesionales que son jóvenes profesionales que recién se inician y estos son los que quizás necesitan más apoyo. ¿Qué es lo que pueden necesitar? Bueno, una capacitación especial para la pandemia. Nosotros tenemos formaciones humanistas, generalistas muy buenas de todas nuestras universidades. Y sabemos que tenemos lo que necesitamos, pero necesitamos adecuarlas a esta situación de crisis. Se le puede dar cursos, se le puede dar pronunciamiento, se le puede dar actividades, como ya sabemos que se están haciendo, para orientar al profesional cuál es el mejor camino a seguir. También tenemos que ayudar a comprender y favorecer los procesos de virtualización. Tengamos en cuenta que uno de los principales cambios, como mencionamos, es la virtualización, la incorporación de tecnología. Esto requiere saber cuál tecnología me conviene, cuál tecnología viene mejor para el servicio que yo estoy prestando, y también va a originar la capacitación para poder disponerla, orientarlos a cómo pueden incorporar las mejores tecnologías para cada caso en nuestras oficinas contables. A su vez, esa virtualización, esa inclusión, incorporación de tecnología va a requerir todo un sinfín de planes de virtualización que a su vez nos llevan a la necesidad de un financiamiento. Las organizaciones gremiales pueden ayudar muchísimo en eso, no solo con la orientación de cuáles son los planes posibles y más convenientes, sino también en el logro de planes de financiamiento que se le puede dar. Se debe comprender que los organismos profesionales no tienen un gran fondo, un gran recurso financiero, puesto que viven simplemente del aporte de nuestra cuota. Pero su ubicación social en el mundo financiero y en el mundo estatal le permite hacer gestiones para que surjan, así como hay planes de financiamiento para microempresas en general, para planes del turismo y para otros sectores económicos, puede hacer gestiones para que los bancos o el Estado les brinden ayudas especial a los contadores que son tan importantes para ayudar a la sobrevida de las microempresas. Y desde el punto de vista del protagonismo social, nosotros en general tenemos un reconocimiento social, pero quizás habría que insistir de estar en los medios, estar difundiendo para que la sociedad sepa de que el contador es un protagonista social, debido a que ayudar a las microempresas a su vez es ayudar al desarrollo del país,
por la relación que tienen esto con la economía de cada uno de los países. Se reconoce a las microempresas como el motor económico de los países de Latinoamérica y por lo tanto su desarrollo es el desarrollo del país. ¿Y quién es el profesional que más cerca está de estas microempresas para que aseguren su desarrollo? El contador público. El que desde el punto de vista general se conozca de una mejor manera, en una forma más intensa, ayuda a que la sociedad reconozca las virtudes y la jerarquía que tenemos nosotros con el servicio que le prestamos a la sociedad. Y por otro lado, también una mayor presencia que puede tener en la actividad estatal. Los presidentes de prácticamente todos los países del mundo tienen, por ejemplo, comisiones u órganos que los asesoran en la parte sanitaria, que ayudan a definir cuál es su plan sanitario, su problema social respecto de la pandemia. Sin embargo, no todos los presidentes del mundo tienen un organismo o una comisión de notables contadores públicos que los pueden ayudar a comprender cuáles pueden ser los problemas típicos de las microempresas y de qué manera la ayuda del Estado puede ayudarlos a sobrevivir y de qué manera puede llegar en forma más eficiente. Por lo tanto, hacer gestiones para que se creen este tipo de comisiones de asesoramiento puede ayudarlo indirectamente a las empresas. Los contadores somos los especialistas en microempresas, por lo tanto sabemos de sus debilidades, sabemos también de que el Estado destina una enorme cantidad de fondos, pero que a veces no llegan un 100% de eficiencia a las microempresas. Nosotros sabemos lo que necesitan y también podemos sugerir de qué modo dárselo a las microempresas para que lleguen en forma efectiva a estas microempresas. Es por eso que la labor del contador público es crítica en todo momento y más aún en un momento como este de pandemia. Por eso que de alguna manera al ir comentando cuáles son las distintas tareas, cuáles son los distintos problemas que se presentan, es como que uno fue anunciando cuáles son las condiciones, las conclusiones que se puede sacar del servicio profesional del contador público. En las palabras de moda tenemos una gran orientación. Las crisis es que tenemos que tomar decisiones. La virtualización es la incorporación de tecnología en todo momento. Y también la palabra de innovación, que tiene que tener tanto en la ayuda al microempresario a tomar sus decisiones como para incorporar la innovación en el servicio que vamos a prestar. Y por último, volver quizás al principio de lo que empecé a plantear. Somos especialistas en microempresarios y en este momento la mayor cantidad de la gente tiene los problemas que incluso los médicos dicen por la pandemia, esa depresión, ese análisis solamente de lo negativo que nos puede llevar a lo negativo, que el desaliento nos lleve a conductas de desaliento. Nosotros somos muy importantes para las microempresas y en general la conducta del contador es imitada por el microempresario. Es por eso que si bien el contador tiene que basarse en datos de la realidad y ser realista, un enfoque optimista de la realidad nos ayudará a buscar caminos para que encuentren la luz los microempresarios y que aún con un optimismo puedan darse cuenta que también hay posibilidades de sobrevida, por ahí hay caminos distintos que quizás con el negativismo o con el desaliento no lo encuentren. Un enfoque de nuestra profesión como de ser realistas con optimismo nos puede ayudar a encontrar caminos que de otra manera quizás no se dispongan. Esta es un poco el resumen del mensaje que quería traerles. Les saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por la atención.